Hay algo misterioso en el océano que siempre ha despertado la curiosidad humana. Desde tiempos inmemoriales hemos mirado la extensión azul y nos hemos preguntado qué se esconde en las profundidades. Los antiguos navegantes, con sus sencillas embarcaciones y su fe en lo desconocido, sentían fascinación y miedo por lo que no podían ver bajo las aguas. Hoy, con toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance, esta curiosidad sigue viva. Sabemos más sobre el espacio exterior que sobre las profundidades del mar, y eso, en sí mismo, es uno de los mayores misterios de la historia. Aunque hemos descubierto algunas respuestas, el abismo guarda secretos que permanecen fuera de nuestro alcance. Imagínese, por un momento, lo que podría haber allí, a kilómetros de profundidad. El silencio absoluto, la oscuridad impenetrable, donde nunca llega la luz del sol. Cada expedición, cada inmersión profunda, revela algo nuevo, algo desconocido. El océano nos recuerda constantemente nuestra pequeñez y cuánto nos queda por aprender sobre el planeta al que llamamos hogar. Desde las primeras exploraciones, la humanidad ha buscado desentrañar los misterios de las profundidades marinas. Pero, como ocurre con todo gran enigma de la historia, la búsqueda es interminable. Las profundidades del océano son un ámbito donde la lógica de la superficie pierde su validez. Criaturas extrañas y formaciones geológicas que desafían la imaginación se revelan a medida que avanzamos. No es solo lo que vemos, sino lo que no podemos entender lo que más nos intriga. Las profundidades del mar son una invitación a lo desconocido, una frontera que aún no hemos cruzado del todo. Nos recuerda que, a pesar de toda nuestra sabiduría, la curiosidad por la historia humana persiste incansablemente y siempre habrá algo más que explorar. Y quizás esta sea la razón por la que el océano mantiene su poder sobre nosotros. Sabemos que cada nuevo descubrimiento nos acerca a más preguntas, no a respuestas definitivas. Y es precisamente este ciclo el que nos impulsa, el que nos hace querer volver y explorar una vez más. Si el abismo guarda tantos secretos, ¿qué queda todavía esperando a ser revelado? La respuesta puede estar más cerca de lo que imaginamos, o más lejos de lo que podríamos imaginar. Y aquí comienza nuestro viaje para entender el océano como el último territorio inexplorado de la Tierra. El océano es, sin duda, el último gran misterio de la historia de la humanidad. Si bien el espacio exterior ha sido objetivo de varias misiones, con sondas y satélites que viajan más allá de nuestro sistema solar, el fondo marino sigue siendo en gran medida desconocido. Resulta curioso pensar que, incluso en nuestro propio planeta, exista un territorio tan vasto y tan inexplorado como las estrellas. Cada inmersión en las profundidades es como entrar en un mundo extraño, donde las leyes de la naturaleza que conocemos parecen operar de manera diferente. Y este contraste entre lo familiar y lo desconocido hace del océano una fuente inagotable de curiosidad. Pero, ¿por qué el océano sigue tan inexplorado? La respuesta está tanto en las limitaciones tecnológicas como en la naturaleza impredecible del propio mar. Las presiones abismales aplastan cualquier equipo desprevenido, y la profunda oscuridad es capaz de desafiar incluso los sistemas de iluminación más avanzados. Para la mayoría de la gente, el océano es solo una gran masa azul, visible desde la superficie. Pero quienes se han atrevido a explorar sus profundidades saben que encierra un enigma de la historia que aún estamos lejos de resolver. Cuando se compara la exploración del océano con la del espacio, es fácil ver cuánto nos queda por descubrir en las profundidades. Si bien se han cartografiado la Luna y Marte con una precisión impresionante, más del 90% de los océanos siguen siendo un misterio. Es como si viviéramos junto a una frontera inexplorada, donde cada nuevo descubrimiento desafía nuestra comprensión del planeta que habitamos. Por eso, el océano sigue siendo el último gran desafío para los exploradores modernos, una verdadera curiosidad de la historia
esperando ser descubierta. Hay algo poético en pensar que mientras miramos a las estrellas en busca de respuestas, quizás los mayores secretos estén justo debajo de nosotros, en las profundidades del océano. Cada nueva expedición es una oportunidad para aprender un poco más sobre este misterioso territorio. Pero al mismo tiempo, parece que cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos. ¿Qué más se esconde bajo el mar esperando ser descubierto? La respuesta podría cambiar para siempre la forma en que entendemos la Tierra. Desde los albores de la humanidad, el océano ha sido cuna de leyendas e historias que se han transmitido de generación en generación. Las aguas oscuras e impenetrables siempre han despertado una mezcla de fascinación y miedo. Para los antiguos navegantes, el océano era una frontera entre el mundo conocido y lo desconocido, un lugar donde podían acechar criaturas monstruosas y fuerzas sobrenaturales. Los informes sobre monstruos marinos, como el temible Kraken o el misterioso Leviatán, eran comunes en culturas de todo el mundo. Estos seres, que habitaban las profundidades, pasaron a formar parte del enigma de la historia que seguimos explorando. Las leyendas marítimas no fueron solo fruto de una fértil imaginación. Muchos de estos informes provienen de experiencias de la vida real de marineros que se enfrentaron a violentas tormentas, vieron sombras colosales debajo de sus barcos o fueron sorprendidos por extrañas criaturas que emergían de las profundidades. La inmensidad y el misterio del océano alimentaron estas historias, que pasaron de boca en boca y cobraron vida propia. Hoy, al observar estos mitos, vemos cómo han dado forma a nuestra comprensión del mar, dejando una huella indeleble en la historia y la curiosidad humana. Pero, ¿qué hay detrás de estas leyendas? La ciencia moderna sugiere que muchas de estas criaturas míticas podrían estar inspiradas en seres reales que habitan el abismo. Los calamares gigantes, por ejemplo, eran vistos como monstruos inimaginables por los antiguos marineros. Hoy sabemos que estos seres, de ojos enormes y tentáculos impresionantes, viven en las profundidades y rara vez son vistos. Aún así, la línea entre mito y realidad sigue siendo borrosa, y el océano aún guarda secretos que pueden sorprendernos en cualquier momento. Las historias de monstruos marinos son más que cuentos fantásticos. Representan el miedo y la admiración que el ser humano siempre ha sentido por el océano. Estas criaturas, ya sean reales o ficticias, continúan inspirando nuestra imaginación y nos recuerdan que no importa cuánto avancemos en conocimiento, todavía hay mucho que no sabemos sobre el mundo submarino. ¿Qué más podría estar escondido allí, esperando ser revelado? Quizás la respuesta esté más cerca de lo que imaginamos, pero, como veremos, explorar estas profundidades también depende de la tecnología que hayamos desarrollado a lo largo de la historia. Explorar las profundidades del océano siempre ha sido uno de los mayores desafíos de la humanidad. A lo largo de la historia, la curiosidad humana ha llevado a la creación de tecnologías cada vez más avanzadas, capaces de explorar el abismo. Al principio, las exploraciones se limitaron a inmersiones cortas y poco profundas, donde el hombre apenas rascaba la superficie de lo que realmente se escondía debajo. Pero a medida que pasaron los siglos, avances como el desarrollo de submarinos y equipos de alta presión comenzaron a convertir lo imposible en realidad, y cada nuevo descubrimiento revela más sobre el misterio de la historia que yace enterrado bajo las aguas. Hoy en día, los submarinos modernos y los drones submarinos nos permiten profundizar más de lo que jamás imaginamos. Estos vehículos son capaces de soportar presiones extremas que aplastarían a cualquier ser humano. Llevan cámaras, sensores y brazos robóticos que nos ayudan a mapear terrenos inexplorados, capturar imágenes de criaturas nunca antes vistas y recolectar muestras de ecosistemas abisales. Sin embargo, incluso con toda esta tecnología, todavía existen límites.
El océano parece resistirse a ser revelado por completo, como si quisiera mantener intactos parte de sus secretos, dejando siempre presente el enigma de la historia. A pesar de los avances, las limitaciones siguen siendo inmensas. La oscuridad y la presión en las profundidades son desafíos que requieren soluciones innovadoras. Se necesitan luces potentes para iluminar el vacío de sombras, pero incluso así, la visibilidad es limitada. El equipo puede fallar, y las condiciones del mar impredecibles hacen de cada expedición una aventura arriesgada. Sin embargo, estos obstáculos no desaniman a los exploradores. Al contrario, es esta sensación de peligro inminente la que les motiva a seguir explorando lo desconocido. El abismo oceánico, como las estrellas en el cielo, sigue siendo el último gran misterio de la historia moderna. Aún así, por muy impresionantes que sean estas tecnologías, siempre surge la pregunta: ¿estamos preparados para lo que podríamos encontrar? Con cada nuevo avance surgen nuevos misterios, criaturas que desafían la lógica, formaciones geológicas que no se parecen a nada en la superficie, y fenómenos que la ciencia aún lucha por explicar. Y a medida que avanza la tecnología, las preguntas se multiplican. ¿Qué más nos espera en las profundidades? ¿Qué no podrían predecir las antiguas leyendas y mitos que nuestros equipos modernos podrán revelar? Quizás la respuesta esté en el enigma del Triángulo de las Bermudas, que ha fascinado y perseguido durante siglos a quienes se atreven a cruzar sus aguas. El Triángulo de las Bermudas es, sin duda, uno de los mayores misterios de la historia marítima. Situada entre Miami, Puerto Rico y Bermudas, esta región se hizo famosa por una serie de desapariciones inexplicables de barcos y aviones. El misterio de lo que sucede en estas aguas ha fascinado y perseguido a marineros, científicos y curiosos durante siglos. Historias de barcos que simplemente desaparecen sin dejar rastro y aviones que desaparecen de los radares. Teorías de combustible de todo tipo, desde anomalías magnéticas hasta explicaciones sobrenaturales. Y, mientras la ciencia intenta desentrañar lo que realmente sucede, el enigma de la historia no hace más que profundizarse. Muchos intentan explicar las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas basándose en condiciones climáticas extremas, como tormentas repentinas y traicioneras corrientes oceánicas. Otros sugieren que esta zona alberga fenómenos naturales poco comprendidos, como los vórtices magnéticos que interfieren con los instrumentos de navegación. Sin embargo, ninguno de estos factores parece explicar completamente la cantidad de incidentes extraños que ocurren en esta región. El misterio persiste, y el Triángulo de las Bermudas sigue siendo una fuente de curiosidad histórica, que alimenta teorías y especulaciones. Las leyendas que rodean al Triángulo de las Bermudas van más allá de la ciencia. Hay quienes creen que esta región es un portal a otra dimensión o incluso una base submarina para civilizaciones extraterrestres. Informes de luces extrañas en el cielo, objetos no identificados e incluso encuentros con criaturas desconocidas son parte del folclore que rodea este enigma. Para algunos, estas teorías pueden parecer fantasiosas, pero es precisamente el hecho de que no se puede descartar nada lo que hace del Triángulo de las Bermudas uno de los mayores misterios sin resolver del mundo. Como en tantos otros casos, la verdad parece escaparse de nuestras manos, como si el océano hubiera decidido guardarse sus secretos. Aunque muchas desapariciones famosas, como las del vuelo 19 y el USS Cyclops, siguen sin explicación, se siguen realizando nuevas investigaciones. Cada año, nuevas expediciones intentan descubrir lo que realmente se esconde en las profundas aguas del Triángulo de las Bermudas. ¿Existe una explicación sencilla o estamos ante un enigma que desafía todo lo que sabemos sobre el planeta? A medida que avanzamos para explorar más del océano, el Triángulo sigue siendo un recordatorio de que, a pesar de nuestra insaciable curiosidad, el mar todavía guarda profundos misterios.
Y a medida que exploramos estos misterios, nos topamos con algo aún más intrigante: criaturas abisales, verdaderos monstruos del fondo del mar. En las profundidades abisales del océano, donde la luz del sol nunca penetra y la presión es aplastante, existe un mundo completamente extraño. Las criaturas que habitan estas regiones son, en su mayor parte, desconocidas para el gran público, y cuando son descubiertas causan asombro y fascinación. Seres de formas extrañas, que parecen sacados de historias de ciencia ficción, son reales y viven en un ambiente hostil. Las profundidades del mar albergan criaturas con bioluminiscencia, dientes afilados y ojos desproporcionados, adaptadas para sobrevivir en las condiciones más extremas de la Tierra. Cada nuevo descubrimiento nos hace preguntarnos cuánto desconocemos aún sobre el misterio de la historia del océano. Estos monstruos reales, como el calamar colosal o el rape, desafían el sentido común y hacen volar nuestra imaginación. El calamar colosal, por ejemplo, es un ser gigantesco, cuyos tentáculos pueden medir más de 10 metros. Para muchos marineros antiguos, encontrarse con una criatura como esta sería suficiente para generar leyendas como la del Kraken. Las profundidades del océano siempre han sido el escenario perfecto para el nacimiento de mitos, pero la realidad que allí se esconde es igualmente fascinante. Cada vez que exploramos más profundamente, nos topamos con estos acertijos de la historia viva que nos hacen repensar todo lo que sabemos sobre la vida en la Tierra. Las adaptaciones de estas criaturas abisales son dignas de estudio. En un entorno donde la comida escasea, han desarrollado extraordinarios métodos de caza. El rape, por ejemplo, utiliza una especie de cebo brillante en su cabeza para atraer a sus presas hacia su boca. Esta bioluminiscencia es una característica común en las profundidades, donde la oscuridad es total. Lo que a nosotros nos parece aterrador, para estas criaturas es simplemente una forma de vida. Y estos descubrimientos científicos desafían constantemente la percepción de que las profundidades del mar son simplemente un lugar desolado. Más bien, es un paisaje de innovación y resiliencia naturales, donde la vida encuentra formas inesperadas de prosperar. Estos seres abisales nos recuerdan que, por mucho que avancemos en tecnología y conocimiento, el océano sigue siendo un vasto territorio inexplorado. ¿Qué más podría esconderse en estas oscuras profundidades? ¿Qué otras criaturas esquivas podrían habitar el abismo? Con cada nueva expedición nos acercamos más a comprender este enigma, pero siempre hay más preguntas que respuestas. Y con estas preguntas en mente, pasamos a otro misterio oceánico que ha intrigado a los científicos durante décadas. El sonido más aterrador jamás registrado en la Tierra, el misterioso Bloop Sound. En 1997, los científicos captaron un sonido en las profundidades del océano que sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los mayores enigmas de la historia. Conocido como bloop, el sonido era extremadamente poderoso, capaz de ser escuchado por sensores a miles de kilómetros de distancia. Su origen sigue siendo un misterio, y lo que hace que este sonido sea aún más intrigante es que no se parece a ningún fenómeno natural conocido. Si bien la mayoría de los sonidos submarinos pueden atribuirse a volcanes, terremotos o movimientos de placas tectónicas, el bloop parece desafiar todas esas explicaciones. ¿Qué podría haber en las profundidades del océano capaz de producir un sonido tan potente? Inicialmente se consideró la hipótesis de que el bloop podría ser generado por un ser vivo, ya que el patrón de frecuencia se parecía al de los animales marinos. Sin embargo, ningún ser vivo conocido sería capaz de emitir un sonido tan fuerte. Esto ha llevado a especular que algo gigantesco, quizás incluso desconocido para la ciencia, habita en las profundidades del océano. Lo que hace fascinante a Bloop es precisamente esta incertidumbre. Podría ser una clave para descubrir el misterio de la historia natural del planeta
o un recordatorio de que todavía sabemos muy poco sobre el abismo. A pesar de numerosas teorías, incluida la posibilidad de que se trate del movimiento de grandes bloques de hielo en la Antártida, el bloop sigue intrigando a investigadores y entusiastas del misterio. Lo que sabemos es que las aguas profundas todavía son capaces de sorprender, y fenómenos como este solo alimentan nuestra curiosidad sobre qué más podría esconderse. La idea de que el sonido podría ser el resultado de una forma de vida desconocida despierta la imaginación y plantea una pregunta esencial. ¿Y si realmente hay algo en las profundidades, una criatura gigantesca o una civilización oculta, responsable de este fenómeno? A día de hoy, el Bloop Sound sigue sin una explicación definitiva. Mientras muchos creen que la ciencia eventualmente encontrará una respuesta lógica, otros prefieren creer que este sonido es solo la punta del iceberg, lo que sugiere la existencia de algo mucho más grande, algo que aún no estamos preparados para comprender. Y así como el bloop resuena en los oídos de los científicos, las ciudades perdidas en las profundidades de los océanos siguen resonando en el imaginario de la humanidad. ¿Qué se esconde realmente en las aguas que se tragaron civilizaciones enteras? En las profundidades del océano se esconden secretos que desafían la historia conocida de la humanidad. Ciudades enteras que, en algún momento, fueron tragadas por las aguas. La Atlántida es sin duda la más famosa de todas, una leyenda de la que se ha hecho eco durante milenios sobre una civilización avanzada que desapareció repentinamente. Pero, más allá del mito, hay relatos y evidencias reales de civilizaciones sumergidas que provocan fascinación. Se han encontrado ruinas de templos, calles enteras e incluso vestigios de antiguos puertos en lugares inesperados como el Mediterráneo y la costa de Japón. Cada descubrimiento nos recuerda cuánto esconde el océano de nuestra propia historia, envuelta en un velo de misterio. Estas ciudades hundidas no son solo historias de fantasía. En Grecia, por ejemplo, la antigua ciudad de Pablo Petri fue descubierta intacta, con sus calles y edificios aún visibles bajo las aguas. Esta ciudad, que data de hace más de 5.000 años, es un ejemplo real de cómo el océano puede tragarse civilizaciones enteras. Y Pablo Petri no es un caso aislado. Las ruinas sumergidas en Egipto, India y China sugieren que, a lo largo de los siglos, el nivel del mar ha aumentado y cubierto ciudades que alguna vez fueron prósperas. Estos descubrimientos arqueológicos abren una ventana al pasado, revelando el enigma de la historia de personas que desaparecieron, pero dejaron sus huellas bajo las olas. ¿Pero qué llevó a estas civilizaciones a ser tragadas por el mar? La respuesta puede estar en el cambio climático, los terremotos o incluso las erupciones volcánicas que han provocado devastadores tsunamis. El océano, con todo su poder, siempre ha sido una fuerza a la que hay que temer y respetar. Da forma a la Tierra tanto como cualquier otro fenómeno natural, y estas ciudades perdidas son la prueba viviente de que no importa cuánto intente el hombre controlar la naturaleza, siempre encuentra una manera de reescribir la historia. Las ciudades hundidas son recordatorios de cómo el océano puede ser a la vez guardián de secretos y destructor de imperios. Estas civilizaciones hundidas aún nos dejan con preguntas sin respuesta. ¿Qué más podría esconderse bajo el mar, lejos de nuestros ojos? ¿Cuántas otras ciudades esperan ser descubiertas y revelar más sobre el pasado de la humanidad? Cada ruina encontrada ofrece solo una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más grande. Y así, como estas civilizaciones se perdieron en el océano, existen peligrosas expediciones que se aventuraron a las profundidades en busca de respuestas, pero nunca regresaron a la superficie. ¿Qué les pasa realmente a quienes se atreven a explorar el abismo? Explorar las profundidades del océano siempre ha sido una empresa arriesgada, y muchos de los que se aventuraron al abismo
nunca regresaron. Las historias de expediciones submarinas que afrontaron lo inesperado están llenas de suspenso, marcadas por tragedias y descubrimientos sorprendentes. El océano, con sus traicioneras corrientes y condiciones extremas, es implacable. Por cada éxito, hay informes de submarinos perdidos, de buzos que subestimaron las profundidades y de científicos que desaparecieron sin dejar rastro. El misterio de la historia de las expediciones submarinas es un recordatorio de que el océano es implacable y que, incluso con toda la tecnología, los seres humanos siguen siendo vulnerables a su magnitud. Algunas de estas expediciones estuvieron impulsadas por la búsqueda de conocimiento, otras por la curiosidad y la aventura. En la década de 1960, el batiscafo de Trieste alcanzó la fosa de las Marianas, el punto más profundo de la Tierra, un logro sin precedentes en la exploración submarina. Pero no todas las misiones tuvieron el mismo éxito. El submarino Treasure de la Armada de los Estados Unidos se hundió misteriosamente en aguas profundas, dejando un rastro de preguntas sin respuesta. Estas tragedias sirven como un recordatorio constante de que el océano esconde peligros que van más allá de nuestra comprensión, siendo escenario de innumerables enigmas de la historia que aún no han sido resueltos. Las dificultades que se enfrentan en profundidad no son solo técnicas. El aislamiento extremo, la falta de luz y la presión aplastante crean un ambiente hostil para cualquier ser humano. Muchos de los que se han atrevido a aventurarse en el abismo han relatado experiencias inquietantes, como sonidos misteriosos provenientes del fondo del mar y avistamientos de criaturas que no se parecen a nada que hayamos catalogado jamás. Estas peligrosas expediciones a menudo dejan a los exploradores al borde de la locura, luchando por conciliar el deseo de explorar con el miedo a lo desconocido. Y aunque estas misiones aportan valiosos descubrimientos científicos, el precio a pagar es alto. Cada nueva expedición es un recordatorio de que el océano sigue siendo un territorio inhóspito. Incluso con los avances tecnológicos, el riesgo de fracaso es real. Las aguas profundas pueden parecer tranquilas en la superficie, pero esconden fuerzas que desafían la lógica humana. Los exploradores que se atreven a explorarlos son parte de una historia rica en coraje y tragedia, un viaje constante de prueba y error. ¿Qué más podría estar esperándonos en las profundidades? A medida que continuamos explorando, una cosa es segura: el misterio de las zonas muertas del océano es el siguiente paso inevitable. En medio de la inmensidad del océano, hay regiones conocidas como zonas muertas, áreas donde la vida, tal como la conocemos, es prácticamente inexistente. Estos lugares son intrigantes por su falta de oxígeno, lo que crea un entorno inhóspito para la mayoría de la vida marina. Las zonas muertas son un verdadero enigma de la historia natural del planeta, y la ciencia todavía está tratando de comprender completamente cómo se forman estas áreas y cuáles son sus impactos en el ecosistema global. Si bien algunos son el resultado de actividades humanas, otros parecen surgir de forma natural, lo que desafía nuestra comprensión de los ciclos de la vida en el océano. Estas regiones, a menudo ubicadas cerca de zonas costeras densamente pobladas, son creadas por la contaminación y el exceso de nutrientes vertidos al océano, lo que provoca un fenómeno conocido como eutrofización. Esto provoca la proliferación de algas que, al morir, consumen todo el oxígeno disponible, transformando la zona en una auténtica zona muerta. Sin embargo, además de estas causas antropogénicas, también existen zonas muertas naturales que parecen surgir de variaciones geológicas o de corrientes oceánicas que interrumpen el flujo de oxígeno. Estas áreas, donde la vida es imposible, son un sombrío recordatorio del impacto ambiental que hemos causado, pero también son testimonio de los misterios que aún se esconden debajo. Lo que hace aún más curiosas estas zonas es que, a pesar de estar prácticamente desprovistas de vida,
Existen formas de organismos que pueden sobrevivir en estos ambientes. Microorganismos extremófilos, adaptados a vivir en condiciones que serían fatales para otras criaturas, habitan estas regiones, desafiando los límites de lo que entendemos como vida. El estudio de estas formas de vida puede ofrecernos pistas no solo sobre cómo funciona el océano, sino también sobre cómo la vida puede sobrevivir en otros entornos extremos, como otros planetas. La curiosidad por la historia biológica del océano sigue alimentada por cada nuevo descubrimiento que revelan estas zonas. Pero las zonas muertas son solo uno de los muchos misterios que encierra el océano. Mientras intentamos desentrañar cómo se forman estas áreas y qué podemos aprender de ellas, surgen otros fenómenos inexplicables que nos dejan perplejos. Uno de ellos es el caso de los rayos submarinos, extrañas luces que aparecen en las profundidades y que siguen desafiando las explicaciones científicas. ¿Qué hay detrás de estos fenómenos y qué nos dicen sobre lo que realmente se esconde en el fondo del mar? En un mundo donde la luz del sol nunca llega, hay informes de algo aún más impresionante en las profundidades del océano: rayos submarinos. Estos destellos de luz, vistos en aguas profundas, parecen desafiar la lógica y continúan intrigando a científicos y exploradores. Los fenómenos luminosos en el fondo del mar no son desconocidos. Después de todo, muchas criaturas marinas utilizan la bioluminiscencia para sobrevivir. Pero estos relámpagos son diferentes. Aparecen y desaparecen sin explicación, y su intensidad es algo que va más allá de lo común. ¿Qué podría estar generando estas misteriosas luces en las profundidades del océano? Algunos científicos creen que los rayos submarinos pueden ser causados por actividades geológicas, como erupciones volcánicas submarinas o el movimiento de placas tectónicas. Estas inmensas fuerzas podrían, en teoría, generar suficiente energía para producir estos destellos de luz que iluminan el fondo del mar. Sin embargo, estas explicaciones siguen siendo solo teorías. Otros sugieren que el fenómeno podría estar relacionado con campos electromagnéticos o incluso con formas de vida no descubiertas que utilizan la luz de maneras que no podemos comprender del todo. Este enigma de la historia natural de las profundidades continúa desafiando a la ciencia. Lo que hace que los rayos submarinos sean aún más fascinantes es la rareza con la que se ven. Los equipos más modernos han captado algunos de estos fenómenos, pero siempre de forma limitada. Los informes de buzos y tripulaciones de submarinos que vieron estas luces son escasos, pero sorprendentes. El misterio de estos fenómenos luminosos despierta la curiosidad de la historia humana sobre qué más podría esconderse bajo las aguas, y los intentos de capturarlos en vídeo o explicarlos científicamente siguen viéndose frustrados por la imprevisibilidad del océano. A medida que continuamos explorando los misterios de las profundidades, el océano nos presenta más preguntas que respuestas. Los rayos submarinos son solo una pequeña parte de un rompecabezas mucho mayor. Y así, a medida que avanza la ciencia, la creencia de que el océano esconde gigantes desconocidos se vuelve aún más intrigante. Después de todo, si fenómenos como estos siguen sin explicación, ¿quién puede garantizar que criaturas colosales no acechen también en las profundidades más remotas del océano? En las profundidades del océano, donde la luz del sol nunca llega y la presión es abrumadora, es posible que se escondan los seres vivos más grandes de la Tierra. Los informes sobre criaturas colosales, como el calamar gigante y el calamar colosal, alimentan la imaginación de exploradores y científicos. Estos calamares, con tentáculos que pueden extenderse más de 10 metros, son ejemplos vivos de que el océano aún guarda secretos gigantescos. Estas criaturas, vistas raramente, a menudo solo en fragmentos sacados a la superficie o en videos granulados, parecen desafiar las leyes de la naturaleza tal como las conocemos.
El misterio de la historia de estas criaturas abisales sigue intrigando a la humanidad. Pero ¿hay otros seres aún mayores, escondidos en las profundidades inexploradas? Con cada expedición, surgen nuevos informes sobre inmensas sombras vistas en las oscuras aguas. Algunos creen que existen criaturas marinas gigantes que aún no han sido descubiertas por la ciencia. Desde ballenas legendarias hasta peces monstruosos, estas historias a menudo se tratan como mitos, pero el descubrimiento del calamar colosal demostró que los mitos a veces tienen una base en la realidad. La curiosidad de la historia nos lleva a preguntarnos, ¿qué más se esconde en las profundidades del océano esperando ser descubierto? La idea de los gigantes oceánicos no es nueva. Desde la antigüedad, los marineros hablan de monstruos marinos capaces de hundir barcos enteros. El kraken, por ejemplo, fue considerado solo una leyenda durante siglos, pero ahora sabemos que criaturas como el colosal calamar bien podrían haber inspirado estas historias. Y si en las profundidades viven seres tan enormes, ¿qué más podría estar acechando en los lugares que aún no hemos podido explorar? Los gigantes desconocidos son el tipo de enigmas de la historia que permanecen vivos en nuestra imaginación, y la ciencia apenas está comenzando a rascar la superficie de este misterio. A medida que continuamos sondeando las profundidades, persiste la posibilidad de encontrar criaturas aún más grandes. Con cada nuevo descubrimiento, la línea entre mito y realidad se vuelve más delgada. Los gigantes desconocidos del océano nos recuerdan que el mundo está lejos de ser completamente conocido y que, en los lugares más remotos del abismo, la naturaleza aún nos reserva colosales sorpresas. ¿Podría el próximo gigante que nos encontremos ser una criatura aún más impresionante de lo que ya imaginábamos? A medida que avanzamos, el hielo del Ártico guarda sus propios secretos y quizás ahí sea donde encontremos las próximas grandes revelaciones. El océano Ártico, con sus aguas heladas y sus paisajes inhóspitos, es uno de los lugares más misteriosos y menos explorados de la Tierra. Debajo del hielo que cubre su superficie, se esconde un mundo submarino casi intacto, lleno de secretos que permanecen ocultos a los ojos humanos. El Ártico, a diferencia de los océanos más templados, posee un ecosistema único, donde criaturas adaptadas al frío extremo viven en condiciones que desafían la supervivencia. Pero, ¿qué se esconde realmente bajo el hielo? Con cada nueva expedición surgen más preguntas, y la curiosidad de la historia nos lleva a querer saber más sobre lo que se esconde en las heladas profundidades. Con el derretimiento de los casquetes polares provocado por el calentamiento global, el océano Ártico está revelando poco a poco algunos de sus secretos. Expediciones recientes han descubierto nuevas especies marinas, algunas nunca antes vistas, que viven en hábitats submarinos que habían estado aislados durante miles de años. Además, se han encontrado formaciones geológicas y corrientes submarinas únicas, lo que sugiere que hay mucho más por revelar. El Ártico es uno de los últimos grandes misterios de la historia natural de la Tierra, y sus aguas heladas pueden contener respuestas sobre el pasado y el futuro de nuestro planeta. El hielo que cubre el Ártico también guarda secretos arqueológicos. Durante siglos, barcos y expediciones se han perdido en las aguas heladas, víctimas del clima implacable. Muchos de estos naufragios permanecen enterrados bajo capas de hielo y nieve, conservados casi intactos, como cápsulas del tiempo a la espera de ser descubiertas. Estos barcos pueden contener pistas sobre la historia de la exploración polar, sobre las civilizaciones que se aventuraron hacia el norte en busca de nuevas tierras y rutas comerciales, y sobre el impacto de estas expediciones en el mundo que conocemos hoy. Las aguas heladas del Ártico son, por tanto, un tesoro escondido de conocimientos. Pero a medida que exploramos estas regiones remotas, surge una pregunta inevitable. ¿Qué más se esconde bajo el hielo que aún no se ha revelado?
¿Será que existen criaturas desconocidas, adaptadas al ambiente extremo, esperando ser descubiertas? ¿O tal vez el hielo mismo esconde pistas sobre acontecimientos cataclísmicos en el pasado de la Tierra? Con cada nueva expedición, nos acercamos más a desvelar estos secretos, pero el Ártico sigue resistiendo, manteniendo parte de sus misterios congelados en el tiempo. Y así como el hielo guarda secretos, las fisuras abisales en el fondo del océano también pueden contener respuestas sobre lo que realmente está sucediendo en las profundidades de la Tierra. En el fondo de los océanos existen gigantescas grietas que parecen desgarrar la corteza terrestre, descendiendo a profundidades que pocos se atreven a imaginar. Estas fisuras abisales son auténticas cicatrices en la superficie del planeta, y muchos se preguntan si podrían ser un acceso directo al núcleo terrestre. Aunque la ciencia sugiere que estas fisuras están relacionadas con el movimiento de las placas tectónicas, el misterio que evocan es innegable. Las fisuras son más que simples formaciones geológicas. Representan la puerta de entrada a un mundo desconocido, donde el calor del interior de la Tierra se encuentra con las frías y oscuras aguas de las profundidades del océano. Estas fisuras abisales, como la famosa cordillera del Atlántico Medio, son lugares donde la actividad geotérmica es intensa. Los volcanes submarinos entran en erupción, liberando calor y minerales que sustentan ecosistemas asombrosos a pesar de las condiciones extremas. En estos lugares, donde la luz del sol nunca llega, prosperan formas de vida únicas, alimentadas por energía geotérmica. Lo que más intriga a los científicos es la posibilidad de que estas fisuras sean mucho más profundas de lo que se pensaba anteriormente, tal vez alcanzando capas más cercanas al núcleo de la Tierra. Esto convierte estas zonas en un auténtico enigma de la historia geológica de nuestro planeta. Las fisuras también guardan secretos que van más allá de la vida marina. La interacción entre el calor extremo del núcleo de la Tierra y el agua del océano crea condiciones que desafían la ciencia. Algunos creen que estas áreas podrían proporcionar pistas sobre la formación de la Tierra, o incluso servir como indicadores de futuros eventos geológicos como terremotos y tsunamis. La naturaleza dinámica de estas fisuras es un recordatorio de que el planeta cambia constantemente y que el fondo marino puede ser uno de los mejores lugares para estudiar estos fenómenos. Cada nueva expedición revela algo más sobre la geografía abisal, pero también plantea nuevas preguntas sobre lo que realmente sucede en estas profundidades. A medida que exploramos las fisuras abisales, seguimos descubriendo lo poco que sabemos sobre el funcionamiento interno de la Tierra. ¿Qué más podría esconderse en estos abismos? ¿Son estas grietas realmente un acceso al núcleo o están conectadas a algo aún más misterioso? A medida que avanzamos en nuestra exploración de los océanos, las teorías sobre lo que hay en las profundidades no hacen más que multiplicarse, y así como las fisuras abisales revelan secretos sobre el interior de la Tierra, los volcanes submarinos son otra pieza importante de este rompecabezas geológico que debemos desentrañar. En las profundidades del océano, escondidos bajo kilómetros de agua, se encuentran volcanes submarinos, guardianes de uno de los mayores enigmas de la historia geológica de la Tierra. Estos volcanes, a diferencia de sus homólogos de superficie, entran en erupción sin que los humanos se den cuenta, liberando magma y gases al abismo del océano. Aunque son invisibles a simple vista, su actividad moldea constantemente la geografía del fondo marino, creando nuevas formaciones y, en algunos casos, incluso nuevas islas. Lo que hace que los volcanes submarinos sean tan intrigantes es lo difícil que resulta estudiarlos directamente. Sus erupciones son silenciosas pero poderosas, y sus consecuencias se sienten tanto en el océano como en la superficie terrestre. Estos volcanes desempeñan un papel esencial en la renovación de la corteza terrestre. Cuando entran en erupción,
liberan minerales y gases que alimentan la vida marina cercana. Algunas de estas erupciones crean verdaderos oasis de vida bajo el mar, donde formas de vida raramente vistas prosperan en medio de un calor extremo y una oscuridad absoluta. Sin embargo, la actividad de estos volcanes también puede desencadenar desastres naturales, como tsunamis y cambios en el relieve submarino, impactando directamente a las regiones costeras. La ciencia aún está desentrañando los mecanismos detrás de estos fenómenos, pero lo cierto es que los volcanes submarinos siguen siendo un enigma geológico con impacto global. Una de las características más fascinantes de estos volcanes es su capacidad para crear ecosistemas completos alrededor de sus cráteres. A pesar del entorno inhóspito, donde la temperatura y la presión son extremas, los organismos extremófilos prosperan alrededor de estas erupciones y se alimentan de los minerales liberados en el proceso. Estos lugares son, en cierto modo, mundos extraños dentro de nuestro propio planeta, donde la vida ha evolucionado de una manera completamente diferente a la de la superficie. El estudio de estos ecosistemas puede proporcionarnos pistas sobre cómo podría sobrevivir la vida en otros planetas, lo que convierte a los volcanes submarinos en una curiosidad en la historia biológica y geológica de la Tierra. A medida que continuamos explorando las profundidades del océano, queda claro que los volcanes submarinos son solo una parte del rompecabezas geológico. Cada nueva erupción que documentamos nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué más esconden estas poderosas fuerzas bajo el mar? ¿Queda más por descubrir sobre la relación entre estas erupciones y la vida en el planeta? A medida que profundizamos nuestro conocimiento de estos gigantes silenciosos, descubrimos que el océano aún guarda muchos secretos, incluido el increíble lago submarino de azufre que desafía las nociones tradicionales de geología y vida. En las profundidades del océano, oculto a la vista humana, existe un fenómeno que desafía todo lo que creemos saber sobre la vida y la geología en la Tierra. Los lagos de azufre sumergidos. Sí, lagos dentro del océano. Estos lagos, que contienen altos niveles de azufre, se forman bajo el mar, creando paisajes surrealistas donde el líquido parece distinto del agua circundante. El azufre crea una densidad diferente, haciendo que el lago parezca tener su propia superficie, como si fuera un océano dentro de otro océano. Este es uno de los misterios más intrigantes de la historia geológica, donde las reglas convencionales de la naturaleza no parecen aplicarse. Lo que hace que estos lagos sean aún más fascinantes es la vida que existe a su alrededor. En condiciones normales, el azufre es tóxico para la mayoría de las formas de vida, pero en los alrededores de estos lagos existen criaturas adaptadas a estas condiciones extremas. Los microorganismos y las formas de vida extremófilas prosperan en estos entornos, desafiando lo que sabemos sobre los límites de la vida en la Tierra. El estudio de estos lagos no solo nos ayuda a comprender mejor la vida en el planeta, sino que también alimenta la curiosidad sobre la historia biológica. Después de todo, si puede existir vida en un lugar tan inhóspito, ¿qué nos dice eso sobre la posibilidad de que haya vida en otros planetas? La geología detrás de estos lagos es igualmente fascinante. Se forman en regiones de intensa actividad volcánica submarina, donde el calor y los gases del interior de la Tierra interactúan con el agua del océano, creando estas concentraciones de azufre. El paisaje alrededor de estos lagos es algo que pocas personas tienen la oportunidad de ver. Un entorno extraño, donde el color y la textura del agua cambian dramáticamente. Estas formaciones nos recuerdan cómo el océano es una fuerza dinámica, capaz de crear fenómenos que, a primera vista, parecen imposibles. El lago de azufre es un verdadero enigma en la historia natural del planeta. Estos lagos son, sin duda, uno de los misterios más increíbles de las profundidades marinas. A medida que la ciencia continúa explorándolas, surgen nuevas preguntas.
¿Qué más podría esconderse en regiones tan extremas? ¿Hay otras formaciones submarinas que aún no hayamos descubierto? Cada inmersión en las profundidades nos acerca a las respuestas, pero también revela más preguntas sobre lo que realmente se esconde en el fondo del océano. Y mientras investigamos estas curiosidades geológicas, el Océano Atlántico, con sus secretos y tesoros perdidos, nos llama al próximo gran descubrimiento. El Océano Atlántico, con sus vastas y misteriosas aguas, ha sido escenario de muchas de las mayores expediciones y aventuras de la historia de la humanidad. Durante siglos, barcos surcaron sus aguas cargados de oro, plata, joyas y especias. Pero, trágicamente, muchos de estos barcos nunca llegaron a su destino, hundiéndose y llevándose consigo tesoros inimaginables. Estos tesoros perdidos, que reposan en el fondo del Atlántico, se han convertido en parte de uno de los mayores enigmas de la historia. ¿Cuántas riquezas se encuentran esparcidas por el fondo del océano esperando ser descubiertas? La búsqueda de los tesoros perdidos del Atlántico ha fascinado a exploradores y arqueólogos durante generaciones, y las historias de estas expediciones alimentan nuestra infinita curiosidad. Las historias de tesoros perdidos en el Atlántico son tan variadas como las culturas que surcaron sus aguas. Desde galeones españoles cargados de oro robado de América, hasta barcos piratas que escondieron sus fortunas antes de ser destruidos en violentas tormentas, el océano guarda valiosos secretos. Algunas de estas historias son tan legendarias como reales. Los restos del galeón español San José, por ejemplo, se hundieron en el siglo XVII con un cargamento de oro valorado en miles de millones de dólares, y su ubicación exacta sigue siendo motivo de debate entre los exploradores. Con cada nueva expedición, surge la esperanza de que algunos de estos tesoros perdidos finalmente puedan recuperarse. La búsqueda de estos tesoros no es solo una aventura romántica, también es una verdadera carrera contra el tiempo. Con el avance de la tecnología de exploración submarina, las posibilidades de encontrar estos barcos hundidos han aumentado considerablemente. Los submarinos no tripulados, equipados con sonares de última generación, son capaces de cartografiar el fondo del océano con una precisión impresionante. Sin embargo, incluso con estas tecnologías, las profundidades del Atlántico siguen resistiendo. La inmensidad del océano y la naturaleza impredecible de las corrientes hacen de esta búsqueda una verdadera prueba de paciencia y perseverancia. Y, por mucho que avancemos, el Atlántico sigue ocultando sus mayores secretos. Cada nuevo naufragio encontrado es una pieza del rompecabezas, pero aún quedan muchas preguntas. ¿Qué más se esconde en el fondo del Atlántico? ¿Cuántos tesoros nunca serán descubiertos? A medida que continuamos explorando las profundidades de este océano legendario, nos topamos con historias de fortunas que desaparecieron en el abismo. Y justo mientras buscamos estos tesoros, el punto más profundo de la Tierra, la Fosa de las Marianas, encierra su propio conjunto de enigmas que desafían nuestra comprensión del mundo. La Fosa de las Marianas, ubicada en el Océano Pacífico, es el punto más profundo de la Tierra, un abismo que se extiende a más de 11.000 metros bajo la superficie. Este lugar remoto y casi inexplorado es uno de los mayores enigmas de la historia natural del planeta. Pocas expediciones se atrevieron a descender a estas profundidades, y las que lograron regresar trajeron consigo informes de un mundo completamente extraño. La presión allí abajo es tan intensa que aplastaría a cualquier ser humano sin la protección adecuada. Y, sin embargo, la vida prospera en estas profundidades, de maneras que desafían nuestra comprensión de la biología. Lo que más intriga a los científicos es cómo puede sobrevivir la vida en un entorno tan hostil, sin luz, con temperaturas cercanas a cero y bajo una presión colosal. Criaturas adaptadas habitan en la Fosa de las Marianas. Allí prosperan peces translúcidos,
organismos bioluminiscentes y seres de formas extrañas, utilizando estrategias de supervivencia que parecen sacadas directamente de una película de ciencia ficción. Con cada nueva expedición, los científicos descubren más sobre estos seres y cómo las profundidades del océano aún guardan secretos sobre el origen de la vida. La fosa de las Marianas es, en muchos sentidos, una puerta de entrada para comprender los límites extremos en los que puede existir la vida. A pesar de su extremo aislamiento, la fosa de las Marianas no está completamente protegida de la interferencia humana. Descubrimientos recientes han revelado que incluso las profundidades más remotas del planeta están siendo afectadas por la contaminación. Se encontraron desechos plásticos en el fondo del sumidero, un sombrío recordatorio de cómo la acción humana está impactando cada rincón del océano. Este hecho ha generado preocupación por el impacto ambiental en las formas de vida que habitan este lugar único. La fosa de las Marianas, alguna vez considerada intocable, ahora se ha convertido en un símbolo de la fragilidad del equilibrio natural del planeta. Pero ¿qué más podría esconderse en estas profundidades? Aún queda mucho por descubrir y la fosa de las Marianas representa el límite de lo que sabemos sobre la Tierra. Cada nueva expedición trae más preguntas. ¿Qué secretos geológicos se esconden bajo el abismo? Y si aquí hay vida en condiciones tan extremas, ¿es posible encontrar vida en otros planetas, en ambientes similares? Si bien estas preguntas siguen sin respuesta, otras partes del océano, como el Océano Índico, también guardan sus propios misterios, listos para ser explorados. El Océano Índico, a menudo eclipsado por los misterios del Atlántico y el Pacífico, es igualmente rico en leyendas y secretos ocultos. Durante siglos, marineros de diferentes culturas han surcado sus aguas, trayendo consigo historias de fenómenos inexplicables y criaturas desconocidas. En sus profundidades, este océano guarda secretos que abarcan generaciones, desde civilizaciones antiguas que utilizaron sus rutas comerciales hasta informes de desapariciones y eventos extraños. El Océano Índico es un verdadero enigma de la historia marítima, un océano menos explorado, pero lleno de misterios esperando ser desvelados. Antiguas leyendas hablan de islas que aparecen y desaparecen misteriosamente en el Océano Índico. Algunas historias relatan avistamientos de colosales monstruos marinos, mientras que otras hablan de barcos fantasmas que navegan sin tripulación. Estas historias pueden parecer fantásticas, pero en un océano donde queda mucho por explorar, es difícil ignorar la posibilidad de que existan explicaciones para tales fenómenos. El Océano Índico, con sus aguas profundas y corrientes traicioneras, es el escenario perfecto para que se desarrollen los misterios de la historia, y muchas de estas leyendas continúan fascinando a exploradores y eruditos hasta el día de hoy. Además de las leyendas, el Océano Índico también alberga algunos de los naufragios más intrigantes de la historia. Los barcos comerciales y de guerra han desaparecido en sus aguas a lo largo de los siglos, dejando atrás tesoros y artefactos que aún no se han recuperado. Cada naufragio encontrado en las profundidades del Océano Índico ofrece una nueva ventana al pasado, revelando cómo las rutas comerciales dieron forma a la historia de las civilizaciones a lo largo de sus costas. Pero al igual que otros océanos, muchos de estos secretos permanecen fuera de nuestro alcance, custodiados por aguas traicioneras y profundidades inexploradas. Mientras exploramos los misterios del Océano Índico, es imposible no preguntarse qué más podría esconderse bajo sus olas. Con cada nuevo descubrimiento surgen nuevas preguntas, y este océano, con su pasado rico en historias y leyendas, promete seguir sorprendiendo. Y a medida que avanzamos, nos topamos con historias de naufragios que desafían la lógica y que siguen fascinando a marineros e historiadores por igual. Misteriosos naufragios son una ventana a los secretos del océano que aún no se han descubierto.
A lo largo de la historia, los océanos han sido testigos de la desaparición de innumerables barcos, muchos de ellos envueltos en un velo de misterio. Los naufragios más misteriosos de la historia siguen fascinando a exploradores e historiadores, no solo por los tesoros que pudieron haber llevado al fondo del mar, sino por las circunstancias inexplicables que rodearon sus viajes finales. Barcos que desaparecieron sin dejar rastro, barcos fantasmas que fueron encontrados a la deriva y tripulaciones que desaparecieron misteriosamente son solo algunos de los enigmas que guardan los océanos. Cada naufragio es un pedazo perdido de la historia, y el mar, con su inmensidad, guarda sus secretos enterrados en lo más profundo. Entre los naufragios más famosos se encuentra el del Mary Celeste, encontrado a la deriva en 1872 en el Atlántico, con su cargamento intacto, pero sin señales de su tripulación. El destino de sus marineros sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Otro misterioso naufragio es el del SS Waratah, conocido como el Titanic australiano, que desapareció en 1909 con más de 200 pasajeros a bordo sin dejar rastro. Estas historias despiertan nuestra curiosidad sobre lo que realmente sucedió en estas traicioneras aguas. Se trata de enigmas históricos que, por mucho que la ciencia intente desentrañar, siguen sin respuestas definitivas. Los misterios que rodean estos naufragios no se limitan a incidentes aislados. En muchos casos, las desapariciones se produjeron en zonas que se sabe que son escenario de fenómenos inexplicables, como el Triángulo de las Bermudas. Los barcos que navegaban por estas regiones han desaparecido sin dejar rastro, desafiando la tecnología de búsqueda y rescate. Lo que nos enseñan estos naufragios es que, a pesar de toda nuestra evolución tecnológica, los océanos siguen siendo un territorio inhóspito y lleno de sorpresas. Los secretos de estos naufragios están profundamente enterrados, a la espera de futuras generaciones de exploradores. Con cada nuevo descubrimiento de un naufragio, surge una nueva esperanza de que, finalmente, algunas de estas historias puedan resolverse. Pero el océano parece resistirse a revelar sus mayores secretos. ¿Sabremos algún día qué pasó realmente con estos barcos y sus tripulaciones? Si bien estas preguntas siguen sin respuesta, seguimos investigando los misterios del océano, donde vórtices inexplicables pueden estar detrás de desapariciones igualmente enigmáticas. Los vórtices oceánicos son fenómenos naturales que se producen cuando las corrientes marinas se encuentran y forman poderosos remolinos, capaces de arrastrar todo a su alrededor. Pero para muchos, estos remolinos son más que simples eventos naturales. A lo largo de los siglos, marineros y exploradores han informado de extraños incidentes relacionados con vórtices oceánicos, lo que sugiere que estas formaciones podrían ser portales a otra dimensión o a mundos desconocidos. Aunque la ciencia intenta explicar estos fenómenos como meras anomalías actuales, el misterio de la historia que rodea a los vórtices oceánicos sigue despertando la imaginación de quienes se aventuran mar adentro. Los informes sobre barcos y aviones que desaparecen misteriosamente en áreas de vórtices han contribuido a alimentar estas teorías. La idea de que un vórtice pueda actuar como un portal a otra realidad es fascinante, especialmente cuando se combina con desapariciones inexplicables como las que ocurrieron en el Triángulo de las Bermudas. Los marineros que se han enfrentado a estos remolinos hablan de momentos en los que el tiempo y el espacio parecieron distorsionarse, lo que sugiere que estos fenómenos podrían ser más que eventos físicos. La curiosidad por la historia marítima se ve alimentada por estas teorías que mezclan ciencia y misterio. Estos vórtices, que pueden tener hasta cientos de metros de diámetro, son increíblemente poderosos. El agua gira con una fuerza capaz de succionar grandes vasos, haciéndolos desaparecer sin dejar rastro.
Aunque la ciencia moderna ha logrado mapear algunos de estos vórtices e identificar sus causas, todavía hay áreas donde los fenómenos parecen desafiar explicaciones simples. Y es en estas zonas donde surgen las preguntas. ¿Son estos vórtices portales a otros mundos? ¿Será que estamos ante un enigma histórico que aún no hemos podido resolver del todo? A medida que continuamos explorando los océanos y sus profundidades, la existencia de misteriosos vórtices oceánicos se convierte en un recordatorio de que todavía hay muchas cosas que no entendemos sobre el planeta en el que vivimos. ¿Podremos algún día explicar completamente estos fenómenos? ¿O seguirán siendo uno de los grandes misterios del océano? Recordándonos que no importa cuánto avancemos en tecnología, siempre habrá secretos en las profundidades que desafían nuestra lógica. Así como los vórtices dejan preguntas abiertas, la evidencia de posibles bases alienígenas bajo el mar plantea aún más preguntas sobre lo que realmente se esconde en las profundidades. A lo largo de los años, numerosos informes sobre objetos no identificados surgiendo de las profundidades del océano han despertado curiosidad y especulaciones sobre la existencia de vida extraterrestre en nuestro propio planeta. Fenómenos conocidos como OSNI, objetos sumergidos no identificados, han sido registrados por marineros, pilotos e incluso sistemas de seguimiento militares. Estos informes, que a menudo involucran objetos que se mueven a una velocidad increíble y emergen del agua hacia el cielo, plantean la posibilidad de que bases extraterrestres puedan estar escondidas bajo el mar, protegidas por la inmensidad del océano. Este misterio de la historia moderna plantea una pregunta intrigante. ¿No estamos solos, sino que simplemente no estamos mirando en el lugar correcto? La idea de que seres extraterrestres puedan estar utilizando el océano como refugio es fascinante. El fondo del mar ofrece el entorno perfecto para quienes quieren esconderse de la vista humana. Oscuridad, profundidad y extrema inaccesibilidad. Algunos teóricos sugieren que las profundidades del océano podrían albergar bases submarinas, donde seres extraterrestres estudiarían la Tierra sin ser detectados. Hay quienes creen que la vasta extensión de territorio inexplorado de los océanos es el lugar ideal para que estos seres se escondan, y que sus actividades submarinas son la razón detrás de muchos de los fenómenos inexplicables que presenciamos. Los avistamientos del OSNI son, en sí mismos, un auténtico enigma de la historia. Estos objetos a menudo desafían las leyes de la física, sumergiéndose en el océano a velocidades extremadamente altas y desapareciendo en las profundidades, donde la presión aplastaría cualquier tecnología humana conocida. En algunos casos, estos objetos han sido rastreados por radares militares, pero desaparecen misteriosamente antes de que puedan ser investigados más de cerca. Lo que hace que esta pregunta sea aún más interesante es el hecho de que, a diferencia de los ovnis, objetos voladores no identificados, los OSNI son más difíciles de monitorear, dado el entorno hostil y remoto del fondo del océano. La posibilidad de que seres extraterrestres vivan u operen bajo las aguas del planeta es un misterio que la ciencia aún no ha podido descifrar. Y, a medida que investigamos estos fenómenos, surgen nuevos descubrimientos e informes que alimentan aún más la curiosidad sobre lo que realmente sucede bajo las olas. A medida que las teorías sobre la vida extraterrestre ganan más atención, el océano austral, con sus vastas aguas heladas inexploradas, también ofrece su propio conjunto de secretos que pueden estar esperando ser revelados. El océano austral, rodeado de vastas capas de hielo, es uno de los lugares más inexplorados e inhóspitos de la Tierra. Sus aguas heladas y remotas albergan misterios que la humanidad aún tiene que desentrañar por completo. Durante siglos, los exploradores se han aventurado a las fronteras de este océano helado, desafiando tormentas brutales y temperaturas gélidas
en busca de respuestas. Pero, ¿qué se esconde realmente en las profundidades del Océano Austral? Sus aguas heladas parecen guardar secretos tan antiguos como el propio planeta, y la curiosidad de la historia nos lleva a cuestionarnos lo que aún no ha sido revelado. Recientemente, expediciones descubrieron criaturas nunca antes vistas, adaptadas al frío extremo y la oscuridad permanente de las profundidades antárticas. Estos extraños seres desafían las normas biológicas conocidas y sobreviven en condiciones que pocos imaginarían posibles. Los microorganismos que prosperan sin luz solar, los peces con sangre anticoagulante y las criaturas bioluminiscentes son solo algunos ejemplos de cómo la vida se adapta en ambientes extremos. Con cada nuevo descubrimiento, el Océano Austral nos recuerda que hay mucho más por explorar y comprender sobre las maravillas y misterios de la historia de la vida en el planeta. Además de extrañas formas de vida, el Océano Austral también puede contener fascinantes secretos geológicos y arqueológicos. La vasta capa de hielo que cubre el continente antártico ha conservado, durante miles de años, restos de civilizaciones antiguas o evidencia de eventos cataclísmicos que dieron forma al planeta. Bajo el hielo y en el fondo del mar, los científicos creen que aún se pueden encontrar evidencias de épocas pasadas, que pueden enseñarnos más sobre el clima, la geología e incluso sobre los primeros humanos que habitaron la Tierra. El Océano Austral es, por tanto, un verdadero cofre de tesoros históricos y geológicos que esperan ser abiertos. Sin embargo, lo que realmente desafía a los exploradores son las condiciones extremas de esta región. Tormentas, fuertes vientos y frío intenso hacen que la exploración sea una tarea casi imposible. Pese a ello, las expediciones continúan avanzando con la esperanza de descubrir más sobre este último reducto de secretos. ¿Será que los mayores misterios del planeta están enterrados bajo el hielo antártico? Al mirar hacia el futuro de la exploración, también comenzamos a preocuparnos por el impacto del cambio climático en las gélidas aguas del sur. Y a medida que el hielo se derrite, el aumento del nivel del mar trae consigo otra serie de desafíos que debemos afrontar. En los últimos años, hemos observado un fenómeno que preocupa a científicos y expertos: la expansión de los mares. Los niveles de los océanos están aumentando y este cambio podría tener consecuencias catastróficas para el futuro de nuestro planeta. La causa principal es el derretimiento de los casquetes polares, que libera enormes cantidades de agua dulce a los océanos. Pero no es solo el hielo el que está cambiando. El calentamiento global también está provocando la expansión térmica del agua, es decir, a medida que el océano se calienta, se expande. La curiosidad de la historia y la urgencia de este fenómeno nos llevan a cuestionarnos qué está pasando realmente con los mares y cómo afectará esto a la vida en el planeta. El aumento del nivel del mar ya está afectando a las regiones costeras de todo el mundo. Ciudades enteras corren el riesgo de desaparecer bajo el agua, y las poblaciones se ven desplazadas a medida que las inundaciones se vuelven más frecuentes. Las islas pequeñas, especialmente en el Pacífico, corren el riesgo de desaparecer por completo. Pero las consecuencias van más allá de la geografía. El impacto medioambiental también es alarmante. El aumento del nivel del mar afecta a los ecosistemas costeros, destruye los hábitats marinos y pone en riesgo varias especies de animales y plantas. La historia natural del océano se está reescribiendo ante nuestros ojos y la pregunta sigue siendo: ¿cómo podemos revertir o al menos minimizar estos efectos? La ciencia ha luchado por comprender todas las implicaciones de la expansión de los mares, pero el desafío es gigantesco. Se están discutiendo medidas, como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollar tecnologías que puedan contener el aumento del nivel del mar. Sin embargo, estas soluciones deben implementarse de manera rápida y efectiva para evitar que el problema empeore. Además, la adaptación será crucial.
Será necesario repensar las ciudades costeras, construir diques y millones de personas necesitarán apoyo para hacer frente a los cambios inevitables que traerá el océano. Lo que está sucediendo en los mares exige una respuesta inmediata, pero las soluciones son complejas. A medida que el nivel del mar siga subiendo, una cosa es segura: todos sentirán el impacto. Lo que vemos hoy es solo el comienzo de una transformación global que afectará todos los aspectos de la vida en la Tierra. Sin embargo, las consecuencias de esta expansión también nos recuerdan que el océano es una fuerza dinámica e impredecible que da forma al planeta a lo largo de millones de años. Pero, ¿qué más podría estar pasando en las aguas profundas, además de la expansión visible en la superficie? Quizás las respuestas estén en las lunas de otros planetas, que nos ofrecen una idea de lo que puede revelarse cuando miramos más allá de la Tierra. La idea de que otros mundos pudieran tener océanos siempre ha fascinado a la humanidad, pero fue la exploración espacial la que acercó estas posibilidades a la realidad. Al observar las lunas de planetas como Júpiter y Saturno, los científicos han descubierto evidencia de océanos ocultos bajo gruesas capas de hielo. Estas lunas, como Europa y Encelado, albergan mares que pueden contener pistas sobre la existencia de vida más allá de la Tierra. El descubrimiento de mares fuera de nuestro planeta es una de las mayores curiosidades de la historia moderna y podría ayudarnos a comprender mejor nuestros propios océanos. Europa, una de las lunas de Júpiter, está cubierta por una gruesa capa de hielo, pero debajo de esta corteza helada se cree que hay un vasto océano de agua líquida, que se mantiene caliente por las fuerzas de marea causadas por la gravedad de Júpiter. Este océano subterráneo ha despertado el interés de los científicos porque las condiciones que contiene pueden ser similares a las que se encuentran en algunos de los entornos más extremos de la Tierra, como los mares profundos y los lagos submarinos de azufre. Si aquí puede existir vida en entornos tan inhóspitos, ¿podría también prosperar en los mares de Europa? Este enigma de la historia cósmica nos acerca cada vez más a respuestas sorprendentes. Encélado, una luna de Saturno, también ha fascinado a los científicos. Se han observado grandes géiseres de vapor de agua y partículas orgánicas brotando de su superficie, lo que indica que un océano subterráneo está activo y potencialmente habitable. Estos descubrimientos amplían nuestra percepción de lo que significa un océano, sugiriendo que los mares pueden existir en formas que no habíamos imaginado previamente. Por lo tanto, la exploración espacial está directamente relacionada con nuestra búsqueda por comprender mejor los océanos de la Tierra y más allá, y los mares de la Luna pueden contener las claves para comprender el desarrollo de la vida en ambientes hostiles. Explorar estos mares extraterrestres no solo aumenta nuestra comprensión del universo, sino que también arroja luz sobre lo que aún puede estar oculto en nuestros propios océanos. Si estos mares lunares guardan secretos sobre el origen de la vida, ¿qué más nos pueden revelar nuestros mares terrestres? La intersección de la exploración espacial y la exploración marina promete nuevos descubrimientos que podrían revolucionar lo que sabemos sobre la vida y el cosmos. Mientras exploramos estos mundos distantes, el abismo desconocido en nuestro propio planeta nos espera con misterios igualmente profundos. A pesar de toda la tecnología, los descubrimientos científicos y las valientes expediciones, el océano sigue siendo, en su mayor parte, un abismo desconocido. El fondo del mar guarda secretos que siguen desafiando nuestra comprensión de la historia y la vida. Cada nuevo descubrimiento, ya sea una criatura abisal, una ciudad sumergida o un fenómeno inexplicable, nos muestra que el océano tiene mucho más que ofrecer de lo que imaginábamos. Es un recordatorio constante de que, por mucho que hayamos avanzado en conocimiento, todavía estamos apenas arañando la superficie de este inmenso misterio. El océano es, sin duda,
el último gran enigma de la historia de la humanidad. Este abismo desconocido no se limita solo a las criaturas y formaciones geológicas que encontramos en las profundidades. El océano también nos desafía a pensar en el futuro del planeta y en cómo el cambio climático y la contaminación están afectando incluso a los lugares más remotos. ¿Qué nos revelará el océano en las próximas décadas? ¿Estaremos preparados para afrontar las consecuencias de las transformaciones que ya están en marcha? ¿Qué más podemos aprender de este vasto ecosistema, tanto sobre el pasado como el futuro de la Tierra? El abismo es a la vez un símbolo de misterio y responsabilidad. La exploración del océano, aunque desafiante, también es una oportunidad. Con cada nuevo descubrimiento, ampliamos nuestra comprensión de la vida, el planeta e incluso el cosmos. Los océanos extraterrestres nos muestran que aún queda mucho por entender sobre los mares, tanto en la Tierra como en otros mundos. Y a medida que la ciencia avanza en busca de respuestas, el océano nos recuerda que el conocimiento es un viaje sin fin. Lo que aún permanece oculto, esperando ser descubierto en las profundidades, es un misterio que continúa fascinando e inspirando a la humanidad. Así como miramos al océano y vemos lo desconocido, debemos recordar que no importa qué tan lejos lleguemos en nuestra exploración, siempre habrá más preguntas que respuestas. Y quizás ese sea el verdadero encanto del océano. Nos mantiene humildes ante lo vasto e inexplorado. El abismo es a la vez una invitación y un desafío. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.